Embriología del sistema cardiovascular. Establecimiento del campo cardiogénico primario y secundario. Para comenzar, debemos recordar que el sistema vascular aparece en la mitad de la tercera semana. Cerca del día 16 de la gestación, las células cardíacas progenitoras migran hasta situarse en el epiblasto. Luego por la línea interior de la capa esplánica del mesodermo, donde algunas forman el campo cardiogénico primario. Estas células se encargan de formar las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. En el mesodermo esplánico, en posición ventral con la faringe, se encuentra el campo cardiogénico secundario. Este origina el resto del ventrículo derecho y el tracto de salida y aporta células para formar las aurículas en el extremo caudal del corazón. Las células del campo cardiogénico secundario van a mostrar lateralidad, por lo que las células del campo derecho contribuyen a la formación de la parte izquierda de la región del tracto de salida, mientras que las células del campo izquierdo contribuyen a la parte derecha. Esta lateralidad explica la estructura de la arteria pulmonar derecha y de la aorta, garantizando que esta última salga por el ventrículo izquierdo y la pulmonar salga por el ventrículo derecho. Cuando las células se establecen en el campo cardiogénico primario, son inducidas para iniciar vasculogénesis. Formación y posición del tubo cardíaco. Es una estructura embrionaria que se forma durante el desarrollo temprano del corazón. Se va a originar a partir de células mesodérmicas y será el precursor primario del corazón en desarrollo. Van a ocurrir las siguientes etapas. La etapa de placa cardiogénica en el día 18 a 19 después de la fertilización. Se forma esta placa en la región cefálica del embrión. La etapa del surco cardiogénico en el día 20 a 21. La placa se deprime y formará un surco en la línea media. Se va a extender en dirección cefalocaudal. La etapa del tubo cardíaco en el día 22 a 23, el surco se fusiona para formar un tubo cardíaco hueco. Este tubo está compuesto por células mesodérmicas y formará lo que será el corazón. La etapa de plegamiento del tubo cardíaco se tuerce para formar las regiones principales del corazón en desarrollo, como las aurículas, los ventrículos y el tracto de salida. En cuanto a la posición, inicialmente se encuentra en la región cefálica y se va a desplazar hacia la región torácica. Formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco comienza a curvarse el día 23, la curvatura se va a completar hacia el día 28. Se encuentra una porción auricular que forma una aurícula común y se une a la cavidad pericárdica. La articulación auriculoventricular formará un conducto auriculoventricular. El bulbo arterial formará la porción trabeculada del ventrículo derecho. El cono arterial formará los infundíbulos de ambos ventrículos y el tronco arterial formará las raíces, la parte proximal de la aorta y la arteria pulmonar. La unión del enteroventrículo y el bulbo forma un agujero interventricular primario y al final del proceso se produce una separación del corazón en 4 cámaras para permitir el flujo sanguíneo a través del corazón. Regulación molecular del desarrollo cardíaco. El factor de transcripción que induce la formación del corazón es el NKX 2.5. Este conduce señales al ectodermo anterior para inducir el mesodermo visceral. BMP2 y 4 activan el endodermo y mesodermo de la placa lateral, mientras son inhibidas por la proteína WNT3 y 8 por parte de las llamadas Crescent y Cerberus, quienes finalmente, junto con la proteína morfogénica ósea o MP, desarrollan el corazón. Posterior a la formación del tubo cardíaco, la parte venosa es especificada por el ácido retinoico, como también para aurículas y ventrículos. Desarrollo del seno venoso. El seno venoso es donde llegarán todas las venas sistémicas, conformará parte de la aurícula derecha y predominarán las venas de llegada derechas, desapareciendo las izquierdas hasta dejar el drenaje de las venas cardíacas, conformando el seno coronario. El cuerno derecho del seno venoso se incorpora al atrio derecho, donde forma su porción sinusal, y el cuerno izquierdo se transforma en el seno venoso coronario, que se abre al atrio derecho. A partir de esta etapa se inician los procesos de tabicación. Los atrios se separan por la formación del septum primum y del secundum. El canal atrioventricular se divide en dos por la formación de las almohadillas endocárdicas, que al fusionarse forman el tabique atrioventricular, quedando separados los canales atrioventriculares derecho e izquierdo. Los ventrículos se separan por la formación del tabique ventricular primitivo y el tabique conal. A. El embrión de 24 días muestra la simetría del seno venoso y de sus vasos tributarios. B. Al día 28 es donde se comienza a perder el patrón simétrico, a la vez que el seno venoso se desplaza hacia la aurícula derecha y pierde su conexión con la izquierda. C. El embrión de 36 días permite ver la obliteración de las venas tributarias del cuerno izquierdo y la vena umbilical derecha. D. La porción transversa del seno venoso se ha incorporado a la parte dorsal del atrio derecho y se han constituido ya la vena cava inferior, cava superior, ácigos y brachiocefálica. En el atrio izquierdo se han formado las venas pulmonares. Formación de los tabiques. Los principales tabiques se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo. La longitud aumenta de 5 a 17 milímetros.
El desarrollo de los tabiques se da por dos crestas en crecimientos activos, dichas almohadillas endocárdicas, que se aproximan entre sí hasta fusionarse. El desarrollo de las almohadillas endocárdicas se forma en el conducto auriculoventricular y en el tracto de salida como expansiones de la matriz. Las células migran al interior de las almohadillas y proliferan. En el conducto auriculoventricular se originan las células del endocardio. En el tracto de salida se originan las células de la cresta neural. Existen tabiques formados por una sola masa celular en crecimiento activo, como el septum primum y el septum secundum. La formación del tabique de la aurícula común, el septum primum, empieza a crecer desde la porción media del techo de la aurícula común hacia los cojinetes endocárdicos y queda entre ambos el ostium primum. Luego se fusionan el septum primum con los cojinetes endocárdicos. Se empieza a formar un segundo tabique, septum secundum, a la derecha del septum primum. Un segundo orificio, ostium secundum, y se forma en la porción superior del septum primum. El septum secundum termina cubriendo el os. Al final de la cuarta semana se empieza a expandir los ventrículos primitivos. Las paredes medias de los ventrículos en expansión se yuxtaponen y se fusionan paulatinamente para dar origen al tabique interventricular muscular. La comunicación de los ventrículos se logra gracias al espacio entre el borde libre del tabique ventricular muscular y las almohadillas endocárdicas fusionadas. Sistema venoso. Se habla de los tres sistemas venosos principales y a qué estructuras se relacionan. En la quinta semana del desarrollo se distinguen tres pares de venas principales: venas vitelinas, venas umbilicales y venas cardinales. En cuanto a las venas vitelinas, estas forman un plexo alrededor del duodeno, cruzando el tabique transverso. Los cordones hepáticos se extienden hasta el tabique e interrumpen el curso de las venas. Aquí aparece una red vascular llamada sinusoides hepáticos. Al reducirse el asa del seno izquierdo, la sangre proveniente del lado izquierdo del hígado se recanaliza a la derecha, el cual engrosa la vena vitelina derecha, conducto hepatocárdico derecho. Este mismo conducto forma la porción hepatocárdica de la vena cava inferior. Venas umbilicales. Pasan por ambos lados del hígado y se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocárdico derecho, conocido como el conducto venoso, un vaso que evita el plexo sinusoidal del hígado. En el posparto se obliteran tanto la vena umbilical izquierda como el conducto venoso, formando así el ligamento redondo hepático y el ligamento venoso. En cuanto a las venas cardinales, estas constituyen el principal sistema venoso de drenaje del embrión. Este sistema consta de las venas cardinales anteriores, que se encargan de drenar la parte cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que se encargan del resto del drenaje. Entre la quinta y séptima semana aparecen las venas subcardinales, las venas sacrocardinales y las venas supracardinales.